En estas elecciones que vamos a tener, entonces vamos a elegir el Congreso que nos empieza a representar desde ese 20 de julio del 2026 y aquí hay un elemento bastante bueno sobre la democracia de Colombia y es que por ejemplo en el 2022 no hubo ningún partido que ni tuviera mayorías simples y mucho menos mayorías absolutas, es decir que no. Hola, bienvenida y bienvenido a Sectorial. Aquí transformamos la información que produce el entorno en una serie de estudios bastante prácticos que te van a ayudar a incrementar las ventas porque te mostramos dónde están las oportunidades comerciales y a disminuir o mitigar los costos porque te alertamos sobre los riesgos que se desprenden del entorno. Yo soy Alejandro Escobar Correa, trabajo en la gerencia estratégica de Sectorial y en este capítulo quiero que seamos muy conscientes y le demos mucha importancia a lo que va a ocurrir el próximo 8 de marzo de este 2026. Fuera de conmemorar el Día de la Mujer, que tiene gran importancia, vamos a tener las elecciones legislativas. Es decir, que vamos a elegir las personas que nos van a representar en el Congreso de la República. Y resulta que el Congreso de la República es la institución de la cual depende el futuro del país, incluso por encima de la presidencia de la República. Bien, yo sé que todos estamos muy atentos a todos los candidatos presidenciales, porque vamos a tener las elecciones presidenciales en mayo 31 la primera vuelta, la segunda vuelta en junio 21. Y de esas candidaturas presidenciales, al parecer hay tres hasta este momento bastante fuertes, que probablemente va a haber una cuarta también fuerte. Esas tres primeras fuertes están en la izquierda por Iván Cepeda, que ganó la consulta del Pacto Histórico con un buen caudal electoral, 1,5 millones de votos. Él se va a medir el 8 de marzo en la consulta que va a ser la izquierda, que la denomina el Frente Amplio, donde va a estar compitiendo con Roy Barreras, que ahora es de izquierda, pero antes era santista y era uribista, con Camilo Romero, que siempre ha militado en la izquierda, con Daniel Quintero, que antes era santista, luego era del Pacto, ahora es indígena, y entre esos actores pues se va a definir ese candidato único de la izquierda, que hasta el momento creemos va a ser Iván Cepeda, que se perfila pues como ese candidato fuerte. Luego el otro candidato fuerte está en el centro, que es Sergio Fajardo. Sergio Fajardo, este será su tercer intento a la presidencia de la República. Estuvo en el 2018, estuvo en el 2022, bueno, más bien será el cuarto intento porque por allá en el 2010 era el vicepresidente de la fórmula de candidata de Antanas Mocus. Sergio Fajardo se ha mantenido en el centro, de hecho en los momentos en los que ha perdido las elecciones no ha apoyado ningún candidato y esa ha sido su postura. Y el tercer candidato fuerte es el muy controversial y que ha tenido una tradición en el mundo de la parte penal, el abogado penalista Abelardo de la Espriella, defendiendo a figuras políticas, figuras empresariales, que ahora incursiona en el mundo político porque dice él que es quien va a defender la patria. Va a haber un cuarto candidato que también será fuerte, que es quien salga de la coalición que ha sido de centro derecha. Ahí están figuras como la periodista Vicky Dávila, el exdirector del DANE Juan Daniel Oviedo, ministros que fueron del gobierno de Juan Manuel Santos, como quien estuvo en la defensa Juan Carlos Pinzón, quien estuvo en Hacienda Mauricio Cárdenas, el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, políticos como Juan Manuel Galán, está la candidata por el Centro Democrático Paloma Valencia, y entre esos se van a medir también el 8 de marzo en la consulta. ¿Eso que nos va a mostrar? Que al final, a mayo 31, en la primera vuelta presidencial, pues de todo el mundo de candidatos que estamos viendo, pues probablemente van a ser 6 candidatos. De hecho, hay un capítulo que generamos para que le den una mirada, si quieren profundizar un poco cuál es la visión nuestra de quiénes pueden ser esos candidatos que se van a dibujar en las elecciones presidenciales. Ese capítulo se llama Así lucirá el tarjetón de la primera vuelta presidencial. Listo, entonces, ¿qué pasa? Un presidente no es nada si no tiene un Congreso de la República que lo apoye. Si el Congreso lo apoya, pues ese presidente se vuelve una aplanadora, sacando todos sus proyectos de ley y haciendo las reformas y los cambios sobre el país. De hecho, que Colombia sea tan bueno institucionalmente permitió que nuestro país no haya sido completamente arrasado por las ideas del pacto histórico a través del presidente Gustavo Petro, porque el Congreso de la República contuvo gran cantidad de los proyectos que tenía en su visión. Ahora, estas elecciones del 8 de marzo tienen un reto muy grande porque el 45% de las personas en Colombia no simpatizan con los partidos políticos
Y cuando se les pregunta a las personas si ya tienen claro por cuál candidato van a votar a la Cámara de Representantes o al Senado de la República, el 74% no tiene ni idea. Entonces, ¿qué vamos a hacer o qué va a suceder? Antes de darles un poquito como el pronóstico que vemos en los temas de Congreso de la República, queríamos hacer énfasis en la importancia de esta institución y un poquito de pedagogía es tener en cuenta lo siguiente. Cuando se elige el Congreso constitucionalmente, esas personas que elegimos van a estar por 4 años. Sin embargo, ellos se pueden reelegir, o sea, los próximos 4 años pueden volver a participar y la reelección es indefinida. Por eso hemos visto figuras en la historia de nuestro país como la de Roberto Gerlain, conservador, que estuvo como desde 1974 hasta el 2018 en el Congreso de la República, o sea, más de 40 años. Figuras como la de Jorge Enrique Robledo, que estuvo hasta el 2022, o sea, y él estuvo alrededor de unos 20 años. O Efraín Cepeda, que sigue vigente en el Congreso de la República, ya cumple alrededor de unos 30 años en esta institución. Entonces, ese Congreso, nuestro Congreso, es bicameral. ¿Qué tenemos? Tenemos el Senado y tenemos la Cámara de Representantes. En el Senado, las curules se eligen por circunscripción nacional. Son alrededor de unos 102 de circunscripción nacional, es decir, nosotros votamos por los senadores, los candidatos que nos van a representar a nivel nacional. Entonces tienes 102 a nivel nacional, tienes 2 desde la parte indígena y tienes unos 6 a nivel especial, más o menos son unos 108 curules. En la Cámara de Representantes se eligen por circunscripción territorial. Nos representan a través de los diversos territorios del país, en total unos 161 territorios. Tienes también unos curules especiales a nivel del exterior, indígenas, y tienes otras especiales que es alrededor de unas 16 que se llaman las plurinominales. ¿Qué significa esto? Que yo no voto directamente por un representante, sino que voto por un partido, es decir, una lista cerrada, y de ahí, según los votos, pues se asignan esas curules. En total, en Cámara de Representantes hay 188. Entonces, 108 por Senado, 188 por Cámara. Ahora, cuando se presentan los proyectos de ley, ¿cómo pasan los proyectos de ley? Los proyectos de ley pueden pasar por una mayoría simple, que es básicamente se convoca a la legislatura y las personas que estén ahí, que estén ese día, la mayoría termina siendo, si se aprueba es por la mayoría de las personas que asisten. Hay otra figura que es la mayoría absoluta. La mayoría absoluta es que los proyectos se deben aprobar por la mitad más 1 del total de las curules. Entonces la mitad de los 108 de Senado, la mitad de los 188 de Cámara de Representantes. Y está otro que son las mayorías especiales o las mayorías calificadas, que ahí se aprueba es por un 66% de los votos o por un 75% de los votos, y son en proyectos particulares como por ejemplo reformas constitucionales. Entendiendo todo esto, ahora ¿qué va a pasar en el Congreso que vamos a elegir el 8 de marzo y que empezará a legislar el 20 de julio? Ese también es un elemento importante. ¿Cómo se legisla? O sea, ¿cómo se aprueban las leyes? Se dan por estas diversas mayorías, pero se tienen unos periodos. Hay 4 legislaturas, es decir, una cada año, y cada una tiene 2 sesiones que se llaman las sesiones ordinarias. La primera va del 20 de julio al 16 de diciembre y la segunda más o menos va del 16 de febrero al 20 de junio. En estas elecciones que vamos a tener, entonces vamos a elegir el Congreso que nos empieza a representar desde ese 20 de julio del 2026, y aquí hay un elemento bastante bueno sobre la democracia de Colombia, y es que por ejemplo en el 2022 no hubo ningún partido que ni tuviera mayorías simples y mucho menos mayorías absolutas, es decir, que no había logrado curules del 51% o curules de ese 65%. En el 2026 va a pasar lo mismo, no vamos a tener algún partido que se vuelva una aplanadora. Y eso es bueno porque va a permitir contener las ideas del presidente que quede, o generar unos mayores niveles de debate sobre esas ideas. Es que en el 2022, por ejemplo, el partido que ganó más curules, si uno mirara solamente el Senado de la República, fue el partido del presidente Petro,
es decir, el pacto histórico, tuvo 20 curules. 20 curules en Senado es más o menos el 18%. Entonces, si quería pasar un proyecto por mayoría simple o incluso por mayoría absoluta, tenía que ir a buscar votos en otros grupos de partidos, en otros grupos de congresistas. ¿Cuáles buscaba directamente el pacto histórico? Pues con los que se relaciona naturalmente. Entonces buscaba los comunes, que es el partido de los guerrilleros de las FARC o los exguerrilleros de las FARC. Ahí habían 5 curules, entonces eso le daba como más o menos un 5% adicional. Luego se iba a los indígenas, a Asia, Maíz, ahí tenía más o menos un 1%. Luego buscaba votos en el partido de la Alianza Verde. Y sumando todo eso llegaba más o menos a un 35-39%. ¿Qué entonces le tocaba hacer? Y se volvían como los partidos bisagra. Buscar en el partido de la U algunos congresistas o buscar en el partido liberal para tratar de pasar los proyectos. Tenía un reto importante. En el 2026, en estas elecciones, no va a pasar algo muy diferente. Es decir, nosotros vemos que el pacto histórico va a mantener esas curules porque la favorabilidad del presidente Petro ni sube mucho ni baja mucho, o sea, sus electores se mantienen fiel a las ideas del presidente. Entonces es muy probable que ese pacto histórico se mantenga con 20 o con 19 curules. ¿Quién vemos que va a ganar relevancia? Va a ganar relevancia un poco Centro Democrático. Centro Democrático, que en Senado tenía 13 curules, pues en el 2022 creemos que va a igualar al pacto histórico, o sea que va a llegar más o menos al 18% del Senado. Va a haber un reto fuerte para los simpatizantes con las ideas de la izquierda, es que las curules de la paz, es decir, la de los comunes, esas 5 curules de los exguerrilleros de las FARC, ya se terminan en mitad de año de este 2026. Y vemos muy poco probable que alguien vote por convicción por las ideas que ellos representan. Entonces esas 5 curules se las van a disputar otra serie de partidos. Hay unos partidos que creemos que van a ganar algo de fuerza, como es lo que sea la unión entre Mira, Nuevo Liberalismo, Dignidad y Compromiso, algunos en los elementos de Creemos. Sin embargo, no se va a dar ninguna mayoría absoluta por algún tipo de partido. Y eso es un muy buen mensaje porque las ideas se van a debatir, los presidentes se van a contener y no va a haber una aplanadora. De ahí la importancia de los votos para el 8 de marzo. Resérvenlo en su agenda, es un día bien importante para la democracia del país. Les doy las gracias por haberme acompañado en este capítulo. Si te interesa todos los elementos que pueden generarse desde el entorno y que afecten favorablemente o desfavorablemente el norte de las cosas que tú haces, te invito a que nos sigas en las diversas redes sociales y nos vemos el próximo viernes en un nuevo capítulo.